Hola, tierramantes. Buenas, tierramantes. ¿Cómo están por ahí? Esperemos que bien. Bueno, en el video de hoy les queremos comentar cómo pueden plantar su propio ajo, tanto en un cantero en la tierra o si viven en algún lugar que no tienen un espacio para plantar la tierra, en maceta también. Bien fácil. Bien fácil y Donde sea. Donde sea. Y es tremendo alimento. El ajo, no sé si lo consumirán mucho o no, pero bueno, es un alimento sagrado por muchas culturas, tremendas propiedades, mucha fuerza. Algunas de sus propiedades, de sus muchas propiedades, son que es antifúngico, antibiótico natural, limpia, depura, baja la presión. La presión alta. Ahí va, buena para la presión alta. Una vez hice una cura con ajo que no me di cuenta y me pasé y estaba como sólida, mi sangre estaba pesado de tanto ajo que había comido. Así que nada. Con cuidado. Con cuidado, es un alimento muy fuerte. Y bueno, riquísimo en la cocina. Para conseguir la semilla, simplemente lo que pueden hacer, como nosotros hicimos en un momento, fue comprar ajo en cualquier verdulería, uno que vean medio que les parezca lindo, vital, o que esté brotado también, y ahí ya les va a demostrar que tiene ganas de nacer. Y ahí simplemente entierran un diente de ajo, o los que quieran, y de un diente de ajo va a salir una cabeza de ajo. Después de que consigan sus propios ajos, les recomendamos guardar una cabeza que saquen para tener sus propias semillas orgánicas. Pero bueno, como sabemos que en algunas situaciones, lugares o momentos no es tan fácil acceder a cosas así, pueden simplemente ir a una verdulería y bueno, y luego ya después son autónomos con esa semilla. Bueno, como ven acá ya separamos los dientes y ahora lo que vamos a proceder a hacer es una selección. Estos ajos son de procedencia orgánica que nosotros tenemos y en realidad son los más chiquitos que ya nos quedaron para comer. Los más grandes plantamos todos y bueno, le vamos a mostrar. Procedemos por elegir los más grandes y los que estén de consistencia más como firme también. Esos van a ser los que nos van a dar mejores cabezas. Este está medio podrido, ¿no? Claro, este está podrido, así que lo vamos a tirar. Y bueno, una vez que tenemos todos los ajos que más nos gustan para plantar, procedemos a plantarlos. Bueno, para los que tienen un espacio en un canterito, como ven acá, aproximadamente cada 15 centímetros. Y al momento de plantarlos, simplemente agarran el diente. Esta es la cobertura que hablamos en otros videos, que le vamos a dejar de por acá porque es tan importante. Hace muchísimo que no llueve, muchísimo no, pero hace bastante que no llueve y todavía hay humedad en el suelo. Bueno, y simplemente el dientecito lo enterramos un poco, paradito lo tapamos y volvemos a tapar con cobertura. Y ahí vamos a tapar todos nuestros dientes. A 15 centímetros más o menos. Ahí hay uno, otro, hay otro. Bueno, acá tenemos nuestra maceta que llenamos con nuestro compost que generamos nosotros. Ustedes obviamente pueden usar tierra o también si pueden conseguir compost, pueden enriquecer la tierra que consigan con desechos orgánicos o con bosta o con fibra de coco, con materia orgánica. Recomendamos eso para fortalecer ahí la tierra. Humus de lombriz también, si no puede ser. Cosas ricas. Y bueno, vamos a simplemente enterrar estas cabecitas de ajo, dientes de ajo. Más o menos 15 centímetros de espacio entre ellas. Quedaron 3. Uno ahí. 1, 2, 3. Ahí va. Y bueno, después vamos a cosechar 3 cabecitas de ajo de esta maceta. ¿La regamos? Vamos a regarla, sí. Ahora procedemos a regar. Un poquito. Nos encanta esta manguera. Tiene muchas opciones. Sí. Bueno, acá tenemos ajos, perejiles crespos y algunas frutillas perdidas por ahí en una asociación benéfica, todas juntas. Les quería comentar que
a medida que van creciendo, estas plantas se van a ir tupiendo más, estas hojas también. Y bueno, si tenemos varias plantas, podemos consumir sus hojas cada tanto, sacándole alguna a poquito, no mucho porque le va a sacar fuerza al bulbo, o podemos plantar ajos directamente para este consumo también. Y bueno, y las hojas se pueden comer y son muy ricas. Crudas o salteadas. Muy fuertes también. Arroz. Ahora me va a quedar un olor a ajo en la boca por un rato, pero bueno. Me voy a tener que comer yo también. Y bueno, ¿cuándo está pronto para cosechar? Nos vamos a dar cuenta, la planta va a ir perdiendo fuerza, se va a ir como poniendo amarillenta la hoja, va a largar una flor, que eso lo cosechamos porque de otra forma se van a crear ajitos más chiquitos ahí arriba, que sería la semilla del ajo, pero para sacar una cabeza de eso tenemos que esperar bastante más tiempo. Entonces cosechamos eso. Cuando cosechamos ese tallo floral, la planta va a enviar más fuerza hacia el bulbo para engordarlo, y ahí nosotros lo que vamos a hacer es, esto lo vamos a anudar de una forma así, y ahí hacemos como un nudito, y eso va a enviar últimas energías al bulbo para engordarlo. Una semana después de eso, mediados de primavera, fines, vamos a cosechar nuestros bulbos. Por favor, no se olviden de comentar, de suscribirse. Pueden activar la campanita para que cada vez que subamos un video les avise. Comentar, comenten. Y esperamos que les haya gustado el video y que los pudimos inspirar a cultivar su propio ajo. Que es tremenda medicina también. Muchas gracias. Muchas gracias.